muy pequeñas variaciones entre algunos lenguajes, pero nada, no hay mucho, no hay mucho que contar al respecto porque no, no hay mayores detalles que pulir en cuanto al uso en JavaScript de eso. Cuéntanos un poco más, Juan David, cuéntanos un poco más sobre las dificultades que has tenido con expresiones regulares. Luis Vargas pregunta, ¿cómo quito el selected a una combo? El selected a una combo. Muy bien. Vamos a crear rápidamente. Y con el combo te refieres al checkbox, ¿correcto, Luis Vargas? Muy bien, a un select. Excelente. Fíjate lo que tenemos aquí en en este pequeño ejemplo. Este elemento que tenemos aquí tiene una serie de propiedades que tú puedes leer desde la consola, desde el inspector de la consola del navegador. Eh, no sé si ya habrás tenido alguna experiencia con esta consola. Me imagino que sí. Pero si tú la seleccionas y marcas un punto después, aquí puedes ver todas las propiedades que tiene ese, ese elemento. Para todos los elementos puedes hacer lo mismo. En este momento ves, con esta propiedad, puedo ver el valor que está almacenando este select. Y yo lo puedo cambiar a mano de esta forma. Y él se cambia automáticamente del lado de la vista, del lado de la pantalla. Entonces tú lo que necesitarías hacer para poder quitarle desquitar la opción seleccionada sería cambiar la propiedad value del select que tengas marcado y dejarla en blanco. Dejarla en blanco sabiendo que tienes una opción que aplica para ese caso en particular de que tengas la opción marcada en blanco. Puedes poner el valor que sea y al momento de validar el formulario tienes que verificar que efectivamente ese valor se encuentra vacío. Verificas que ese valor se encuentra vacío. Eso, por cierto, lo puedes hacer con el operador lógico que mostré en el último video, el operador NOT. Te puede servir para validar que el dato no venga vacío. Entonces te aprovechas de eso y cambias con esto el valor que tenga el select.
Si yo me lo guardo en una variable así, por ejemplo, aquí, así, una variable como esta, bueno, una constante. Ya con eso tú puedes modificar el valor que está guardando el select y se lo puedes quitar en cualquier momento cuando tú quieras, cuando sea que necesites. Solamente con eso. De hecho, vamos a crear un timer aquí para ver el cambio de forma automática sin manipular la consola. Un timer de 2 segundos. Vamos a ponerle 3 segundos por si el stream corta algunos frames. Y vamos a inicializar el valor en B y luego vamos a ponerlo de nuevo en blanco. Al momento de iniciar él comienza en B y al terminar el timer él vuelve a cambiar a none, se cambia a none porque le quité el valor, lo dejé vacío. Haciendo eso tú puedes lograr tú puedes conseguir lo que estás pidiendo. Se logra escuchar bien todo. Buenísimo, Luis Vargas. Qué bueno que te haya servido. Gracias, Juan David. Gracias por el feedback. Alguien más se nos unió al stream, pero no se presenta. Bienvenido. Bueno, ya que estamos hablando de selects, mientras leo la siguiente pregunta, que no veo otra pregunta por los momentos, vamos a seguir hablando de selects un momento. Un caso de uso muy común con los selects, que puede tener distintas maneras de resolverse. Puedes tener distintas maneras de solventarse este problema, pero a veces pudieran llegar a querer tener un select que sus valores dependan de lo que haya seleccionado yo en otro select. Vamos a decir que tenemos dos listas. No, vamos a necesitar 3 listas para este ejemplo. Una lista de
Vamos a usar una lista de países. Una muy cortica. Esta a lo mejor no es la mejor manera de organizar estos arreglos, pero es para ver un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer que dependiendo de lo que yo seleccione en este primer select, aparezcan unas opciones diferentes en el segundo select? Un caso de uso bastante común. Y sí, a propósito, estoy ignorando por completo las opciones para la primera opción del menú. Lo primero que hay que hacer es, desde luego, poblar las opciones del primer select con los elementos de la primera lista que querramos mostrar en ese select. Entonces vamos a ignorar esto un momento. Vamos a quitar esto de aquí un momento. Hay muchas maneras de hacer esto cuando estás trabajando con librerías, con frameworks, pero para trabajarlo con JavaScript plano pudieran hacer esto. Hagamos un recorrido por cada uno de los elementos de la primera lista. Se puede llamar como sea, eso realmente no nos importa. Y en cada uno vamos a agregar esa opción al select que tenemos aquí arriba. Vamos a agregarle una opción. La opción la vamos a crear antes, desde luego. Vamos a crear un elemento option. Pueden haber otras maneras, pero vamos a trabajarlo por ahora de esta forma. Y le damos su valor a esta opción. País. ¿De dónde voy a leer país? De la función que estoy declarando para este ciclo for each. Y desde luego la información que voy a mostrar en la pantalla, que es diferente del valor que tiene el elemento. En este caso vamos a mostrar exactamente lo mismo. Quitamos esto un momento. Y lo ponemos a prueba. Ok, ¿qué nos pudo haber fallado aquí en este momento? Revisamos la consola y encontramos un error en la línea 7. ¿Qué nos dice el error en la línea 7? Luciano Riente dice que se escucha un ruido de fondo. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué nos pudo haber fallado aquí en este momento? Revisamos la consola y encontramos un error en la línea 7. ¿Qué nos dice el error en la línea 7? Sí, se oye un chirrido en el fondo, pero no puedo identificar al momento cuál es
la fuente de ese chirrido. ¿Alguien más lo escucha? Bueno, mientras tanto continúo por aquí. Veo que la consola misma es la que me está diciendo que hay un error en el código y me dicen qué línea está. Yo voy a revisar y a lo mejor si es en esa misma línea o a lo mejor está muy cerca de esa línea. En este caso lo que pasó aquí fue un error de sintaxis. Cuando estoy declarando un objeto de tipo JSON los elementos se separan con comas, no con punto y comas. Entonces vamos acá arriba, corregimos y recargamos. Una vez más un error ahora para la línea 15. Muy bien, ¿qué pasa para la línea 15? Que me dice que no puedo agregar la propiedad, no puedo leer la propiedad appendChild de null. Eso quiere decir que en este momento lo que sea que tenga select es null o es un valor nulo, no tiene nada. ¿Qué pudo haber cambiado? El selector del elemento. El selector de este elemento cambió, ahora se llama select a. Vamos a reemplazarlo para poder apuntar al elemento correcto y ahora sí tenemos aquí nuestra lista de elementos. Esto se ve bastante feo aquí, esto que dice debería decir Bélgica, pero es porque no agregué el meta charset en el HTML. Hay que agregar una etiqueta meta que dice así charset UTF-8 para que acepte todos los caracteres comunes que nosotros utilizamos que llevan acentos y todo, y los caracteres comunes del idioma español. Ahora sí se ve completo como tiene que ser y podemos ver la lista. Ya tenemos nuestra primera lista en el select. ¿Qué tal si queremos cambiar entonces en un segundo select las opciones según lo que se esté mostrando aquí, según lo que haya seleccionado? Por cierto que deberíamos agregar aquí primero una opción antes que sea una opción vacía sin valor. Vamos a agregar antes una opción vacía sin valor y la agregamos al select, o se la colocamos directamente en el HTML. Suena como si estuviesen fritando tajadas de plátano. Ok, eso puede ser un problema. Veamos. Para que acepte todos los caracteres comunes que nosotros utilizamos, que llevan acentos y todo, y los caracteres comunes del idioma español. Entonces, tiene que ser. Y podemos ver la lista. Ya tenemos nuestra primera lista en el set. ¿Qué tal si queremos cambiar entonces en un segundo select las opciones según lo que se esté mostrando aquí, según lo que haya seleccionado? Por cierto que deberíamos agregar aquí primero una opción. Vamos a agregar antes una opción vacía sin valor y la agregamos al select. Bueno, se la colocamos directamente en el HTML. Se cayó el stream. En este momento ya debería estar recuperado. Aprovecho para preguntar si se sigue escuchando el mismo ruido de fondo. Comienzo a pensar que el ruido pudiera venir del fan cooler, del gabinete.
Bueno, asumo por el delay que ya Luis Vargas dice ahora se escucha mejor. Excelente. Muy bien. Entonces, teniendo aquí para continuar, sí, yo quiero mostrar una lista de estas, dos en el segundo select, mientras dependa de la opción que haya seleccionado en el primer select, yo voy a tomar como alternativa para hacerlo. No es la única manera de hacerlo, pero yo voy a tomar como alternativa un event listener, un escuchador de eventos. Voy a poner a este select a escuchar un evento, a decir, mira, cuando tu valor cambie, quiero que ejecutes una función. En este momento la función va a ser una función anónima. De hecho, ni siquiera necesito un nombre. Simplemente la voy a colocar de esta forma. No, Sergio, no te preocupes. No te preocupes. Sí, es verdad que hay mucha gente así con la que te puedes llegar a encontrar, y no nada más en esta carrera. En muchísimas carreras te vas a encontrar con bastante gente así. Pero nada, tú no los escuches. Tú sigue adelante. Que cada quien aprende a un ritmo diferente. Tampoco nadie aprende. No todas las personas aprenden con las mismas técnicas. No van a servir las mismas técnicas para todo el mundo. Así que no te preocupes por eso, no le hagas caso a esa persona, y tú nada más continúa aprendiendo. Tú nada más continúa practicando y sigue adelante con eso. Entonces, continuando con el ejemplo, este escuchador de eventos va a decir que cuando el select cambie de valor, voy a hacer una acción en respuesta a eso. ¿Cuál es mi acción? Quiero leer primero en qué valor se encuentra ahora el select. Puedo hacerlo de esta manera, leyendo el target. El target viene a ser equivalente a este select, así que yo pudiera decir más bien select.value para leer el valor en este momento del select, y vamos a verificarlo con un alert para ver qué es lo que pasa antes de continuar con la prueba. Cuando yo cambio el nombre, me lo muestra en una alerta. Bélgica, muy bien. Antes de cambiarlo aquí, me lo cambia Argentina. Excelente. Muy bien. Entonces sabemos que al momento de hacer el cambio, yo puedo leer el valor aquí accediendo a esta variable. Muchas gracias, amigo. Un saludo, y por cierto, muy bueno tus videos. Gracias, Sergio. Gracias. Muy bueno leerlo. Luis Vargas dice, Sergio, quien te dice eso es un arrogante y presumido. Todos comenzamos desde cero. Así es, Luis Vargas. Todos comenzamos desde cero. Nadie comienza sabiendo. Absolutamente nadie. Y de nuevo, todos aprenden a ritmos muy diferentes. Tú vas a poner a 10, 20 personas, 100 personas a aprender al mismo tiempo, y algunos van a llegar más rápido, otros van a llegar más lento. Algunos se van a cansar en el camino y se van a rendir. Pero de que se puede llegar al final. Entonces, ya sabiendo que tenemos este valor en esta variable que podemos acceder, el siguiente paso que nos interesa es hacer algo como lo que hicimos aquí arriba. Vamos a leer de la lista de ciudades tal cual la ciudad que corresponda con el valor que hayamos seleccionado en el primer select. O si no existe,
operadores lógicos, último video reciente en el canal, o si no existe, ponemos un array vacío y entonces creamos nuestra lista. Nuestra lista es lo que leamos de ciudades en la ciudad que hayamos seleccionado, o si no existe, como va a ser el caso de Bélgica, porque no creo una lista de ciudades para Bélgica, va a ser un array vacío. ¿Por qué? Porque luego voy a hacer una ejecución, voy a ejecutar un método que necesita que yo tenga en lista, en la constante lista, necesita que yo tenga un arreglo para poder ejecutarlo. Y si intento ejecutar ese método sin un arreglo, se va a romper y va a dar un error. Entonces en este punto yo puedo hacer lo siguiente, y digo lista, y digo para cada elemento de la lista quiero ejecutar esta misma función que está aquí. Luego vamos a ver, caramba, pero esto es código repetido. Sí, es código repetido, y ya vamos a ver una manera de evitar repetir ese código. Ya vamos a ver una manera de evitar repetir este código. Entonces lo que queremos es crear un elemento opción para cada ciudad. El nombre que yo coloque aquí dentro de estos paréntesis realmente no importa, puede ser cualquier nombre, puede ser simplemente el, puede ser puede ser una palabra cualquiera, pero yo voy a colocar ciudad porque es representativo para este ejemplo. Lo que importa es que yo sé que ciudad va a ser el valor de cada elemento de lista en cada ejecución del ciclo. Entonces vamos a colocar a ciudad aquí, aquí y aquí, pero no en este select. Ojo, no en este select, porque este select es el primero que tenemos, el A, el de la izquierda, el que tenemos arriba primero con los países. Ese select no, lo que queremos es agarrar el segundo, el B. Entonces vamos a copiar esto en una segunda variable, bueno, una segunda constante, y decimos aquí que le agregamos todas estas opciones que vamos a ir creando al segundo select. Luego vamos a ver una manera de evitar repetir el código aquí. Pero reiniciamos y aquí vemos en este momento ciudades no tiene nada, y al cambiar un país no tenemos nada de nuevo en ciudades. ¿Qué fue lo que pasó? Revisamos el código en la consola y encontramos un error. Dice que no puede ejecutar append child, no puede ejecutar esta función en el nodo. El nodo es el elemento que seleccionamos. ¿Por qué? Porque no es un tipo, no es un elemento de tipo nodo. Entonces vamos a revisar. Eso es en la línea 28. ¿Qué es realmente lo que tenemos en la línea 28? Tenemos el select B. ¿Qué valor estará guardando en ese momento? Vamos a comprobarlo. Este es el valor que tenemos. Muy bien. Esta selección está fallando. Así que vamos a pasarlo por la consola primero para verificar una línea antes que esté almacenando el nodo que queremos agregarle las opciones. Muy bien. Nos indica que el primer parámetro que queremos agregar no es de tipo nodo. Y ciertamente el error fue de lectura. Estas cosas suelen ser bastante comunes, cometer un error al momento de leer lo que estás escribiendo. No pasa nada, simplemente se corrige y ya. No se crean que los programadores por allí van y escriben el código y no se equivocan nunca y no cometen ningún error. No. Hay errores más comunes que otros, pero siempre puede haber algún error. Entonces no se trata de no cometer errores, sino de saber encontrarlos, saber buscarlos, encontrarlos
y la manera correcta de corregirlos, o por lo menos la más eficiente, la que te permita corregir el error de una forma más rápida. Entonces, ya que sabemos que podemos agregar a select esta opción, volvemos al ejemplo, recargamos, y al seleccionar Argentina ya vemos las ciudades aquí que había marcado, y luego al cambiar a Colombia, ups, se agregaron y se ven ahora todas las ciudades, las anteriores de Argentina y las de Colombia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Sencillo, sencillamente, antes de agregar todos estos elementos a la lista, un paso antes de hacer este recorrido por la lista de ciudades, vamos a agarrar al select B y lo vamos a vaciar las opciones. Le decimos que su inner HTML es igual a, y aquí vamos a usar un template string. Aquí está. Vamos a usar un template string para vaciar solamente con esta opción. Con esto lo que le estoy diciendo es simplemente que adentro del select B, mira la propiedad del HTML interno y reemplace lo que sea que tenga completamente con esto que tengo aquí. Con esto que tengo aquí lo va a reemplazar, y al momento de hacer el cambio, ahora veo las opciones de ciudades, vuelvo a cambiar y veo solamente ahora las ciudades del otro país. ¿Por qué? Porque primero vacié la lista y después agregué los elementos de la lista nueva. Ahora les quedé pendiente, teníamos una deuda de cómo evitar repetir este código que está aquí, que es prácticamente el mismo código que está aquí. Realmente no hay mucha diferencia entre uno y otro, solo un nombre, un detalle técnico. Entonces vamos a crear una función que llamaremos polar lista o polar select. El nombre puede ser cualquiera. ¿Qué va a hacer esa función? Esa función va a aceptar un parámetro lista y un parámetro que puede ser el select. En este caso, como ya me encuentro guardando aquí una constante que se llama select para no confundir nombres, vamos a cambiar el nombre de esta rápidamente por acá y por acá. ¿Listo? Sí, ya no hay más incidencias. Y esta de aquí. Muy bien. Entonces, polar select va a aceptar como parámetro un select, que lo voy a llamar a sí mismo tal cual, y una lista. ¿Qué va a hacer esa función? Esa función va a ser esto mismo que tengo aquí. Esto mismo que tengo aquí lo voy a copiar acá, creo un elemento option, mi opción va a tener un value que va a ser el elemento de la lista, que la lista va a ser el recorrido que voy a hacer acá adentro. Entonces me convenía más bien era copiar todo este recorrido completo, aquí. Vamos a quitarle un momento esto. Y el recorrido entonces esta vez, en esta función, no lo voy a hacer a la variable global países, sino a la variable privada, a la constante lista. Voy a hacer un recorrido sobre esta lista para cada elemento de esta lista, ya no sé si es un país, ya no sé si es una ciudad, ya no sé qué es lo que venga, entonces pongo un nombre un poco más genérico aquí y le digo aquí que va a tomar en value el elemento de la lista, no me importa cuál sea, simplemente ponlo ahí. Y en vez de agregarle un hijo al select A, agrégale un hijo a cualquier select que me pasen por parámetro. Cualquier select que me pasen por parámetro, agrégale este hijo que acabo de crear. Y ya que entonces yo puedo acá abajo llamar a mi función polar select para polar a mi select A
con la lista de países y ya puedo borrar esto, y lo mismo puedo hacer acá arriba para poblar el segundo select. Digo poblar select B con la lista de ciudades, que me estoy leyendo de acá, y puedo quitar esto de aquí. Vamos a probarlo para verificar que no haya habido algún error de sintaxis. La consola aparentemente no arroja ningún error. Cambiamos el país y decimos ahora vamos a probar Argentina, y hubo un error aquí. Dice que select no se encuentra definido en la línea 27. En este momento, cuando yo cambié el nombre de la primera constante select por select a, debía haber reemplazado el nombre de igual forma aquí. Entonces vamos a hacerlo de inmediato. Lo reemplazamos y ahora al recargar ya parece no haber errores. Cambiamos de país y se cambian las ciudades. Cambiamos nuevamente de país y se cambian las ciudades. Y cambiamos a Bélgica, que no tenía ninguna ciudad, y la lista queda vacía, porque no definí ninguna lista de ciudades para este caso. De nuevo insisto, esta no es la única manera de hacerlo, y esta es una manera muy a lo JavaScript plano, sin framework, sin librerías. Probablemente si van a usar, si están viendo algún curso de algún framework, de alguna librería, el método va a ser mucho más distinto. La sintaxis pudiera llegar a ser mucho más simple, quizás. Pero esto ayuda muchísimo para conocer las bases, entender cómo funciona. Hay que entender muy bien cómo funciona el recorrido de ciclos, hay que entender muy bien cómo funciona el acceso a elementos de objetos JSON, qué cosas puedo guardar allí, qué otros elementos no. Y todavía quedan muchos videos que quiero hacer en ese curso de JavaScript. Quiero subir muchos videos más todavía explicando más cositas. Pero así como hice en el último video de operadores lógicos, si no lo han visto, les agradecería mucho si fueran y lo vieran y le dieran un poco de apoyo. Pero hay que conocer las bases, hay que entender las bases para poder después adaptarse rápidamente a cualquier otro entorno de trabajo. Si uno se va directamente a aprender una tecnología sin entender la base de la que surge, de la que nace, no es que no te vas a poder adaptar a diferentes tecnologías. Claro que te vas a poder adaptar, pero aún así el proceso va a ser mucho más truncado, mucho más lento. Entonces, bueno, esto fue un pequeño ejemplo, ya que no vi más preguntas relacionadas con JavaScript. Un pequeño ejemplo de cómo hacer un select que dependa de otro select, que la información que haya en uno dependa de las opciones que seleccione en el otro. Pudiéramos cerrar esto con una última característica, un último feature que agregar, que sea desactivar uno de los dos select cuando no tenga ninguna opción disponible que elegir, o cuando tenga una única opción disponible. Vamos a hacerlo en el caso de que no tenga ninguna opción disponible. ¿Qué podemos hacer para desactivar un select? Para desactivar un select hay que usar tal cual la palabra disabled, el atributo disabled, que lo que hace es desactivar un select. Pero no me interesa tenerlo desactivado siempre. ¿Qué tal? Eso no sería conveniente. Yo quiero tenerlo desactivado solamente vamos a desactivar el segundo select cuando el primero no tenga nada elegido, ¿de acuerdo? O cuando no tenga ninguna opción disponible. Entonces, para ese caso hagamos lo siguiente. Vamos a seleccionar este momento en el que la opción del select A cambia, y vamos a decirle lo siguiente: voy a tomar el elemento select B y voy a cambiar su propiedad disabled por un valor verdadero o falso, dependiendo de
dependiendo de lo que haya seleccionado aquí. ¿Qué me interesa entonces? Que haya elementos disponibles o que haya algún elemento seleccionado. Entonces, si lista tiene algún elemento, tiene por lo menos un elemento, o select a punto value tiene alguna opción seleccionada, o sea, es diferente de esto que estoy marcando aquí, un string vacío. Pero necesito ahora invertirlo. Ahora en este momento lo que necesito es invertirlo con el operador not, porque lo que quiero decir realmente es que si esté desactivado, sea true, si y solamente si no tenga ningún elemento, no tenga algún elemento, no haya algún elemento disponible que mostrar, o no haya opción seleccionada en lista. Y de hecho para eso, si recargamos ahora mismo el navegador y probamos, el select en realidad comienza habilitado, porque no escogí en el momento la opción de que iniciara deshabilitado. Pero vean que si yo ahora cambio de, por lo menos a Bélgica, que no tenía ningún elemento en lista, este se desactiva impidiéndome cambiar de opciones. Al yo cambiar a Argentina o a Colombia, nuevamente lo puedo volver a activar y puedo desplegar la lista para elegir nuevas opciones. Entonces vamos a desactivarlo al comienzo. No por aquí, no lo quiero hacer por aquí para que no quede como que queda esa opción marcada de forma permanente, pero sí vamos a hacerlo por acá arriba en el momento en que estoy leyendo el elemento del DOM, el elemento del documento HTML. Entonces aquí le voy a decir que comience como desactivado, porque al comienzo realmente yo estoy seguro que al comienzo no hay ninguna opción. Y así ya esto comienza desactivado, y al yo cambiar de país, ahí es cuando empieza a activarse o desactivarse. Pero al comienzo, vean que estoy recargando, estamos comenzando otra vez, no hay nada, aparece completamente desactivado. No hay nada que mostrar, no hay nada que elegir, entonces vamos a dejarlo desactivado para no confundir al usuario de que marque una opción que realmente no va a encontrar. Puede pensar que está cargando, puede pensar que es una página del gobierno mal diseñada, y no queremos ese tipo de imágenes. Me tengo que ir por temas de estudio, pero suerte, bro, cuídate. Gracias, Sergio. No, de todas maneras, gracias a ti por estar aquí. Y realmente ya estábamos cerrando, ya estaba por terminar esto. No había más. No había, a menos que haya alguna otra pregunta, a menos que alguien tenga alguna pregunta sobre JavaScript, sobre desarrollo web, alguna duda, alguna inquietud, quisiera escuchar, o por lo menos, bueno, quisiera leer, porque realmente no los puedo escuchar, pero quisiera leer si hay alguna otra pregunta que tengan en este momento. Me encantaría leerla y responderla. Ezequiel Urbina, hola. Hola, Ezequiel Urbina. Espero que estés muy bien. Qué sorpresa. Qué sorpresa, Ezequiel Urbina. Entonces, voy a dar un minuto más, 2 minutos más, tal vez 3 más, para escuchar alguna pregunta sobre JavaScript, programación en general, desarrollo web, o cualquier pregunta que quieran hacer. Venga, ¿por qué no? Adrián Arturo Sánchez, gracias por compartir tus conocimientos. Saludos desde México, desde México.
Gracias, Adán. Adán Arturo, perdón, lo pronuncié mal al comienzo. Adán Arturo Sánchez. Gracias a ti por haber venido y comentar. Está chévere ese ejemplo de combo anidado. Muchas gracias, Luis Vargas. Gracias a ti, Luis Vargas. Sí, ese ejemplo de combo anidado es un caso de uso bastante común que me doy cuenta que suele ser bastante frecuente y, y es muy necesario. Es muy necesario, por lo menos quienes estén conociendo HTML y quienes estén trabajando con HTML y JavaScript, porque realmente en el lado del servidor con Node.js eso no se va a trabajar en absoluto. Pero para quienes estén con HTML y JavaScript, sí, eso va a ser algo muy recurrente. Eh, Eso completamente a manera de ejemplo. Eh, la información que puedes mostrar puede ser muy variable, no se limita simplemente a eso. Esta estructura que me inventé de un JSON, de un array, también puede venir muy diferente, pero es la idea general de mostrar cómo poblar con opciones los selects. Bueno, ¿qué tal? Nos encontramos entonces sin preguntas. Nos encontramos sin preguntas por los momentos. ¿Dejarás este video en la plataforma? Dice Adán Arturo. Sí, pienso dejarlo en la plataforma, sí, desde luego. Eh, si hice la configuración correcta, y creo que sí la hice, esto se mostrará luego en la plataforma. YouTube tiene unas opciones para configurar los directos que luego de la transmisión él va a quedar como video grabado. Aunque tal vez le tome el video original, a lo mejor le pudiera llegar a hacer algunos recortes, porque hubieron muchos huecos, quitar por lo menos las partes en las que el ruido molestaba mucho, detalles menores, detalles menores. Edgardo Beltrán, recién llego, buenas tardes. Edgardo, bienvenido. Ya faltaba muy poco, pero bienvenido, y si tienes alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, puedes hacerla ahora. Es el momento. De todas maneras, no es la única vez que pienso hacer esto. Si puedo ver un poco de apoyo, buen chale. Aquí estoy viendo 9 me gusta, 7 personas en línea. Qué interesante. Muchas gracias, ahora veré más de tus videos. Bendiciones, dice Adán Arturo. Adán Arturo, muchas gracias. Estaré muy pendiente de seguir subiendo, actualizando ese curso de JavaScript. En un par de días, dentro de un par de días, estaré subiendo, espero lograr completar y subir a tiempo dentro de un par de días, 2, 3, un video sobre la sentencia switch. Y estoy pensando en postergar un video que necesito hacer sobre operador ternario, probablemente para no bajar el ritmo de afluencia de visitantes. Quizás postergue un poco ese video, pero de que voy a hablar de operador ternario, también voy a hablar de operador ternario en el curso de JavaScript, desde luego que sí. Y muchas cosas más. Todavía ni siquiera he hablado de funciones, ni de objetos JSON, promesas, callbacks, async await, conexiones con APIs.
consultas. Hay muchas cosas pendientes. Todavía está muy fresco, pero se irá actualizando poco a poco. ¿Tenés algún juego que hayas creado con JS? Pregunta Edgardo. No, por los momentos no. Y hago énfasis en por los momentos porque eventualmente estaré haciendo alguno más a manera de reto personal de programación, de reto de aprendizaje, porque hay muchas técnicas que se pueden aplicar para crear juegos. Pudiera trabajarlo con Canvas, pero también pudieran haber algunas técnicas un poco más oscuras, un poco más extrañas para hacerlas solo con elementos de HTML5. Dependiendo de lo que se quiera lograr. Pero por los momentos no tengo un juego que quisiera. Sí me gustaría poder mostrar alguno, pero no tengo uno por los momentos. Y faltando poco para cerrar el stream, se nos unió alguien más. Bienvenido. Buenas tardes, acabo de llegar. ¿Podrías hacerme un resumen del ejemplo? Te agradecería mucho. Dice un usuario que acaba de llegar y aparentemente estaba muy aburrido porque lo dice en su nombre. Bueno, en este ejemplo que surgió completamente aleatorio, porque un usuario preguntó eh, de qué manera podía... Bueno, básicamente quería saber cómo podía modificar el valor de un select. Quería era vaciarlo, borrarlo, eliminarlo. Y después de eso nos llegaron más preguntas, así que se me ocurrió, vamos a seguir haciendo más cosas con selects, ya que empezamos por ahí. Y creamos entonces dos selects que depende el segundo de lo que se haya seleccionado en el primero. Entonces en este select yo voy a elegir una opción, van a salir unas opciones acá en la derecha y dependiendo de lo que cambie van a salir otras acá diferentes en la derecha, o se desactiva si no hay nada que mostrar. Esto lo que va a hacer simplemente es leer una lista de elementos, lee una lista de elementos y de esa lista de elementos hace un recorrido. Voy a hacer un recorrido para crear una opción para cada elemento de esa lista y agregársela al select. En ese momento esta función de forma genérica se puede utilizar para poblar cualquiera de los dos selects. Entonces al momento de cambiar la opción del select A, voy a repoblar el select B con los elementos de la segunda lista. La segunda lista la voy a leer de un objeto JSON que me inventé en ese momento, pero la lista puede ser cualquiera, dependiendo de tu caso de uso. Y nada, básicamente se trata de eso. Se trata de poblar un select con opciones dependiendo de lo que haya marcado en otro select diferente. De todas maneras esto va a quedar. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pudiera subir esto a un
un pequeño gist, un pequeño repositorio y lo comparto por un enlace. Esto para que esté disponible. Marlon Mendoza, hola. Para ti, ¿cuáles son los temas fundamentales que se tienen que tener más sólidos en JavaScript? Los temas fundamentales más sólidos, más importantes en JavaScript. Muy bien. Necesitas entender todo lo que significan las variables y las constantes. Necesitas manejar y entender bien lo que es el scope de una función y el scope global y cómo funcionan los scopes con los nuevos métodos para declarar let y const. Necesitas manejar funciones, necesitas manejar callbacks, promesas, métodos asíncronos, que son los callbacks y las promesas, y desde luego vas a necesitar también por lo menos conocer el API Fetch, que es más o menos recién, pero necesitas conocer el API Fetch para hacer conexiones con APIs externas, para hacer conexiones con, bueno, un API siempre es externa, obviamente siempre es externa a la web, pero necesitas hacer consultas a servidores que estén en distantes, y con el API Fetch puede servirte para eso. Y necesitas también, bárbaro, necesitas un montón de cosas. Necesitas también entender cómo son los recorridos de los arreglos. Necesitas entender cómo encontrar elementos, cómo filtrar elementos, por lo menos eso, con los arreglos, cómo encontrar y cómo filtrar. Y ¿qué más pudiera sugerirte? Como fundamental, por lo menos todo eso. Luego, no tan fundamental, fuera conveniente que aprendieras a trabajar con web workers. Si necesitas optimizar el rendimiento de la aplicación mandando algunas tareas a un segundo hilo de procesos de la computadora. Pero lo fundamental es lo que estoy subiendo, bueno, es justamente lo que estoy subiendo ahora mismo al curso de JavaScript, que lo estoy subiendo en un orden específico, muy pensado. De hecho, ese último video que subí sobre operadores lógicos no estaba en la planificación original, pero me di cuenta que era necesario colocarlo en ese punto, y de la misma forma voy a continuarlo haciendo. Voy a continuar subiendo como en un orden de curva de aprendizaje, bueno, para cualquiera que pueda aprender, empezar desde cero o desde cualquier punto, y que tenga una guía de por este camino voy a seguir aprendiendo y continuando. Porque muchas veces te encuentras muchos cursos no necesariamente de JavaScript, te puedes encontrar muchos cursos de cualquier cosa que están un poco desorganizados. No voy a decir que son todos, hay muchísimos que están excelentes, hay muchísimos cursos que están muy excelentes, muy bien organizados, pero hay muchos otros que están súper desorganizados, y empiezas por un tema, continúas por otro que parece ser algo muy avanzado, y eso puede llevar a la frustración porque luego no entiendes muchas cosas en el proceso. Entonces, las cosas fundamentales las estoy colocando justamente en mi curso, por eso se llama curso de JavaScript desde cero. Puedes ir a verlo en el canal, lo estoy actualizando constantemente, y precisamente el último video, el más reciente, lo subí ayer, y probablemente dentro de 2 días, si no 3, haya uno nuevo, y así sea el ritmo de los videos, el flujo de los videos, cada 2-3 días, tal vez 4, si no hay dificultades técnicas en el camino, por supuesto. Pueden haber dificultades y quizás un video no llegue a tiempo. Gracias por la explicación. Lo que hiciste en el ejemplo es algo muy útil, usado frecuentemente en los formularios. Sí, precisamente allí es que es tan importante. Precisamente allí es que los van a usar más que todo. Así que se me ocurrió mostrar un ejemplo de esto.
Y bueno, si no veo más ninguna otra pregunta, ya pudiera ser hora de ir cerrando el stream. Marlon Mendoza, muchas gracias. Sé que la pregunta fue algo global, pero me ayudas mucho. No, está bien. Gracias a ti por la pregunta. Eh, Cualquier información, cualquier duda también que tengas la puedes dejar en un comentario en este video o en cualquiera de los videos del curso y tendrás alguna respuesta. Gracias Luis Vargas, gracias Marlon, gracias este compañero que estaba muy aburrido, gracias Edgardo, gracias Ezequiel, gracias Sergio y Adán, gracias a todos los que estuvieron. Voy a cerrar el stream en este momento. Gracias por la buena onda, Edgardo Beltrán. Luego voy a ver el curso que estás haciendo de JavaScript. Gracias a ti, Edgardo, por estar aquí presente. Bienvenido.